La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y antes de dar la bienvenida a nuestras emisoras, voy a dar un aviso de Peruvian Travel Service. Estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos 27 y 28 de julio, retornamos 31 y 1 de agosto. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 3 noches, tarjeta de asistencia, Iquitos $219, Cajamarca $259, Tarapoto $275, precios por persona en base a habitaciones dobles. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio. WhatsApp 988-456-535, teléfono 4243-3556. Repito, 243-3556, www.peruviantravelservice.com. Y saludamos a nuestras emisoras que se unen a esta transmisión. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; en Arequipa, Radio San Martín; en Ucayali, Radio Cepagua; en la Convención, Radio Quillabamba; en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco también se une Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y también las plataformas de Facebook y YouTube. Facebook estamos transmitiendo en señal en vivo a través del Facebook de Radio Santa Rosa, a través del Facebook de Radio Quillabamba, y también la señal de YouTube, el canal de Radio Santa Rosa. Bien, hoy día es 15 de junio del año 2021. Muy preocupados, como todo el Perú, por todos los planteamientos que hay en torno a los resultados del pasado proceso electoral, que hasta ahora no sabemos quién es el presidente. Bueno, les tengo que informar que hoy día Rosa María no va a acompañarnos porque tiene compromisos familiares que cumplir. Hay que recordar que hoy día cumple un mes la partida de su señor padre a la casa de Dios. Así es que hoy día no va a acompañarnos, pero hemos preparado para ustedes un extracto de lo que fue la entrevista a Alejandro Godoy y también a Fernando Tuesta Soldevilla. Alejandro Godoy, porque conoce muy de cerca, él ha escrito El último dictador, el tema de la señora Keiko Fujimori, para poder entender qué está pasando. Y el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, que ve todo lo que es el proceso electoral. Bien, vamos a empezar con Alejandro Godoy, sobre todo para tener un análisis más claro y poder entender el momento que estamos viviendo. Adelante, por favor. Básica de la democracia, ¿no? O sea, ayer el voto de Dionisio Romero cuenta lo mismo que el de la señora de Tacabamba. Y que cuenta, y que el tuyo, y que el mío, y que el de todos nosotros. O sea, el voto de una persona puede definir literalmente esa elección. O sea, bueno, bien, supongamos que gana Pedro Castillo, que es lo que yo presumo que podría condicionar pasar. Ya anoche el dólar estaba en 4 en los tipos de cambio bancario, para simplemente interbancario. Hoy día se va a disparar, hoy día la bolsa se va a caer más o menos de todas maneras, y se va a mantener así varios días. El país ha votado por un proyecto marxista-leninista, porque en eso hay que hacer claro, nadie ha ido a votar a ciegas. Todo el mundo ha ido a votar con muchísima información, bien informado de lo que está pasando. ¿Qué consecuencias puede tener esto en las próximas semanas y meses, ¿no? Hay un antes de 28 de julio y otro después de 28 de julio. Ya, justamente creo que es importante decirle a la gente que el periodo entre hoy
y 28 de julio es un periodo largo. Es un periodo prácticamente de 2 meses y es un periodo en donde, ya lo hemos visto con experiencias anteriores, también se puede reconfigurar el tablero, ¿no? Ya hemos visto casos de Alberto Fujimori, elegido con el no shock, y tiró el plan a la basura, se reunió e hizo un paseillo por varios organismos internacionales, multilaterales, y terminó haciendo lo que tenía que hacer en materia económica. Ollantumala, ¿no? Ollantumala nuevamente también, se le acercaron un montón de personas, terminó nombrando a Castilla como ministro de Economía, terminó ratificando a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva, digamos que ahí se pusieron paños fríos. O sea, yo no descartaría esa posibilidad, como también es posible que Castillo diga, ok, voy con el plan original y por lo menos aprobarlo unos meses, como tú mencionabas hace un rato, y luego unos meses descartarlo al ver y darse cuenta que es inviable, ¿no? O sea, ahora, lo que está claro para todo economista serio que yo he consultado es que el plan de Castillo es inviable y que si lo lleva a cabo, como ha prometido, pues simplemente es el hambre, el encarecimiento de los productos va a ser más o menos instantáneo. O sea, si el dólar se dispara ahorita esta semana, antes de que llegue el proveedor ya tenemos encarecimiento de varios productos básicos de la alimentación básica de los peruanos. Por eso es importante que haya señales claras de exactamente, pero tranquilizar a los mercados. No veo ninguna posibilidad, José Alejandro, con el discurso que ha tenido. Si bien es cierto que el plan bicentenario trata de moderarlo, no lo modera del todo. Él mismo ha tratado de decir, yo no soy comunista, yo no voy a expropiar a nadie. En cierta forma hay que decir, no puede expropiar sin el Congreso y el Congreso no va a expropiar, pero la insistencia de hacer una asamblea constituyente fuera del procedimiento del artículo 206, a pesar de que ha firmado proclamas en ese sentido, y reitera que el 206 es un artículo puesto por la derecha para que las constituciones no cambien, genera una sensación de que lo va a hacer y va a proponer supongamos que dice sí, vamos para adelante, pone de presidente central del Banco Central a otra persona muy cercana a su grupo económico, no sé, piensa, no sé, en Juan Pari como presidente del BCR, y pone de ministro de Economía, no sé, no a Pedro Franque, sino a cualquiera de los que está cercano a él, no sé, Julián Palacín, ministro de Economía, ¿no? Entonces, digamos, las cosas se pueden complicar bastante más rápido. Claro, esa es una posibilidad. La otra es que haga lo que paradójicamente decía Jaime Altaus, ¿no? Que era, tráete al equipo económico de Verónica Mendoza, que no podrá ser de repente la mar de la ortodoxia económica, pero por lo menos podría encauzar en algo esto, ¿no? Claro, y eso es un poco complicado. Y a ver, ¿cuál es el principal problema que tiene ahorita Castillo? Ordenarse y ordenar a su gente. Y el problema precisamente está ahí, y es un problema que no pudo resolver durante toda la campaña electoral, y que creo que ha llevado al resultado ajustado que hemos tenido, ¿no? O sea, nuevamente, no es que el país, el 50% del país sea fujimorista, ni el 50% del país sea castillista, ¿no? Los dos han hecho campañas, a mi criterio, muy malas. No ilusionaron a nadie. Y creo que, no, a nadie. Y creo que lo que ha terminado ocurriendo es que el desorden de Castillo le ha cobrado una factura muy enorme, porque 2 semanas antes tenía una ventaja entre 5 a 10 puntos dependiendo de la empresa encuestadora. Y básicamente la dilapidó por no terminar de ordenar este conjunto de esfuerzos que ha sido Perú Libre en la segunda vuelta, ¿no? Por un lado estaba Sarrón con su gente, de otro lado estaba la gente de Juntos por el Perú, de otro lado ha habido un conjunto de técnicos independientes que se han acercado, de otro lado yo conozco, por testimonio directo, de gente que fue convocada en su momento y a la cual a última hora le cancelaban las reuniones, ¿no? Entonces, sí, se nota un desorden muy, muy fuerte, y un desorden que
Castillo ya como presidente, si es que finalmente termina ganando, va a tener que resolver. Y creo yo que ese es su principal problema ahorita. Primero, ordenar la casa y luego tomar decisiones. Este plan es el que quiero, este plan es el que voy a tener, y eso es algo que él tiene que meditar y decir, ya, la campaña terminó. Creo que eso es otro mensaje que deberíamos darnos también al público, ¿no? Yo lo que veía aquí era una paradoja, Rosa María, y esto sí creo que es importante comentarlo, ¿no? Castillo y Keiko se han tirado pugnas, etcétera. Pero yo creo que el ánimo de entre ellos ha estado mucho menos exacerbado que entre la gente. Ah, sí, claro. No tenían que decirse nada. Y además es una estrategia normalmente. A nadie le gusta ver un candidato, pues, eh, siendo violento con los demás, ¿no? Para eso siempre me decía a mí, para eso tienes a otros que hablan por ti. Así Pero yo es. tampoco veo a gente como Pedro Franque, de ministro de Economía en un gobierno de Castillo, no porque no lo pueda hacer bien, que seguramente lo haría muy bien, sino porque no creo que Pedro Castillo lo quiera cerca. Ahí por eso te digo, hay de alguna u otra forma una tensión irresuelta ahí, que es cuánto él va además ganar autonomía frente a Cerrón. Porque una cosa es tener a Castillo de candidato con un Cerrón dueño de partido. Y otra cosa es Castillo como presidente de la República electo. Porque eso ya te da Claro, otro nivel de manejo. pero José Alejandro, la bancada mayoritariamente, ayer Sigrid Bazar me decía, no hay maestros, se irán con ustedes los maestros, porque mayoritariamente de los 37 me dicen que 27 son cuadros leales a Cerrón, no a Castillo. ¿Y qué pasa? Que si Castillo tuviera una bancada mayoritaria, no habría problema, pero no la tiene mayoritaria. Entonces, necesita a los congresistas de Cerrón, necesita todos los votos que pueda en el Congreso. Y eso implica cederle a Cerrón un espacio de poder, porque lo necesita y tiene que negociar y tiene que entregarles un espacio de poder. Juntos por el Perú le ofrece 5 candidatos, 5 curules. No necesita tanto eso como necesita lo otro. Entonces, le tiene que dar un espacio de poder a Cerrón. Claro, pero en realidad Castillo necesita negociar con todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que yo calculaba ayer, ¿sabes quién va a ser el primero que le va a tocar la puerta si es que finalmente se confirma lo del conteo rápido de Ipsos? Acuña. Acuérdate de mí. César Claro. Acuña va a ser el primero en ir a dar la mano. Paisano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Aquí tengo mi gente, 2 ministerios. De todas maneras. Depende de cómo quiera jugar este juego, ¿ah? Porque sabe que si se hace, o sea, acuérdate que los partidos, a partir de este momento, están jugando sus candidaturas para el 2022. O sea, ahorita lo que están es posesionándose para el 2022. Entonces ya terminó esta campaña, hay que pensar en la siguiente. Si a Castillo le va mal en lo económico, que es lo más probable, ningún partido va a querer estar pegado a él ni a Perú Libre para las elecciones del 2022. Mientras más lejos, mejor. Entonces, ¿por qué? Porque cargarías con ese desprestigio en las elecciones del próximo año. Y además, acuérdate que en mayo del próximo año tenemos primarias. Entonces, para las elecciones regionales. Entonces, nadie quiere pegarse mucho porque se te pega lo feo, pues, no se te pega lo bonito. Y reitero, si fuera un partido ordenado, sería más fácil. Con un partido desordenado, sin definiciones, yo lo veo muy difícil. Más bien sí creo que hay otros políticos que podrían tocarle a la puerta, como Salaverry, por No, ejemplo. Salaverry ya no solamente le tocó la puerta, ya entró. O sea, yo creo Claro, que los 3 votos de Somos Perú los tienen, claramente. Y así como eso eso, vamos a tener tampoco, una facción de Acción Popular, probablemente le va a tocar la puerta también, ¿no? claro, O sea, te hemos visto una Acción Popular absolutamente dividido. De un lado, Mesías Guevara, que no decía voy a votar por Castillo, pero que era evidente que iba a votar por Castillo, y un Raúl Díaz Canseco haciendo campaña hasta el mismo jueves, ¿no? claro. Pero, y por ejemplo, el Partido Morado, yo sí creo que va a votar con la izquierda por lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ellos optaron por el nulo, pero me parece que están mucho más cerca de... Están divididos, ¿no? O sea, Susel Paredes votó nulo, Flor Pablo no sabemos cómo ha votado, y Ed Málaga al final decidió votar por Castillo.
Yo leí su texto y la verdad que no entendí nada. Tenía un lápiz, pero aparte de eso no decía que iba a votar por Castillo. Pero en todo caso, es una bancada dividida de a tres, pero que sí le puede sumar a Castillo. Me parece que le va a sumar a Castillo. O sea, me parece que eso para Castillo es más fácil de obtener que obtener a PP. Porque el Partido Morado probablemente no tiene ningún destino definido para el próximo año, ni siquiera tiene inscripción. No, y probablemente vamos a tener la declinación de Julio Guzmán a la presidencia de ese partido y probablemente el próximo presidente del partido sea Francisco Sagasti, ¿no? No Claro, me sorprendería, ¿no? O sea, alguien que sale, una presidencia más bien para reordenar la casa, claro. creo que es un poco lo que va a ocurrir ahí. Claro, pero a ellos, a los tres que están en el Congreso, no les importaría las elecciones municipales del 2022, porque además son invitados. ¿Ya? Además, Además. entonces, yo sí creo que esos tres votos podrían irse fácilmente con los de Somos Perú, ahí van 6, y ahí sí tendría 48, pero no pasa de 48, ¿ah? El de Luna, los 6 de Luna, depende de cómo es, Depende ¿no? de cómo negocie. Depende de cómo negocie. Y Luna tiene dos tipos de negocios acá. Uno es sus leyes de defensa del consumidor, pero el otro es el juicio de Luna, ¿no? O sea, Luna tiene un proceso por el cual en este momento está bajo arresto domiciliario. Y probablemente con un Congreso que va a seguir operando en virtual hasta más o menos esta altura del próximo año, probablemente el primer año lo va a pasar en su casa, ¿no? Operando virtual, ¿no? Claro, o sea, tenemos un candidato que no puede salir a su casa al Congreso porque tiene arresto domiciliario. Es genial el Perú. Pero de todas maneras, también tiene su agenda universitaria. Pues entonces, el que le saque una ley que le permita resucitar a Telesub, pues ahí estarán sus votos, ¿no? O sea, es un voto que se va a ofrecer a Sí, quienes. sí, 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 sí. La bancada de Luna, que había pasado medio desapercibida, creo que se vuelve clave en estas Y circunstancias. ahí Castillo puede llegar a 54, ¿no? Con todos los oportunistas de por medio, Yo podría llegar. sumaría hasta 60 considerando a la facción más de izquierda de Acción Popular. Exactamente. No le alcanza para expropiar a nadie, ¿eh? Eso sí, porque Pero por lo menos para sobrevivir, sí. Ya, eso. para sobrevivir él sí, sobrevivir una vacancia así. Salvo que la situación económica del Perú sea insostenible. O sea, cuando se dispara la gasolina, se dispara el pan, se dispara la comida, se dispara el pollo, se dispara el aceite, la gente va a protestar. Ahora, ahí hay que decirle al público con toda tranquilidad, eso fue lo que escogió la mayoría. Y fueron absolutamente advertidos de que eso iba a pasar. O sea, Que es no lo había mismo forma. que es lo mismo de decirles, si gana Keiko Fujimori y que ella el 28 de julio diga, Y voy a indultar a Alberto papá, Fujimori incendiando la pradera, es exactamente lo mismo. Todo el mundo sabía que esta señora va a indultar a Alberto Fujimori, claro. ¿no? Pero mira, indultar a Alberto Fujimori con todo lo que significa en términos jurídicos, que yo creo que es imposible, porque ya hay una resolución de la Corte Interamericana que señala que las formas son importantes y en este momento no hay las condiciones de salud del señor Fujimori para ser indultado, yo sí creo que eso, por toda la molestia que puede generar, no te genera una situación de convulsión social. Pero el precio del pan, en cualquier democracia del mundo, sí te genera una convulsión. Yo creo que, y lo veía hace, o sea, ya 2 semanas antes, es que con los dos había un riesgo muy serio de conflictividad social. Con los Ah, dos. No. O sea, todo va a depender nuevamente del manejo de las siguientes semanas y de los primeros días de gobierno. Con Castillo esto es una incógnita absoluta, claro. absoluta, porque al final nadie sabe y un poco como que el elector de Castillo no que haya votado a ciegas, vamos, pero si es un elector que básicamente ha votado por una candidatura que más que marxista, más que comunista, creo que era una candidatura sumamente improvisada, desordenada, y muy caótica en sí misma. Yo creo que el riesgo con Castillo era y sigue siendo básicamente ese. Sigue siendo básicamente ese. Estamos mensajes de la entrevista que Rosa María Palacio le realizó a Alejandro Godoy, autor del Último Dictador, y que nos va a ayudar a entender un poquito las actitudes que está teniendo la señora Keiko Fujimori.
Hay que decir, permítanme compartir con ustedes, el día de hoy no está Rosa María en vivo, puesto que está cumpliendo con su familia. Hoy día tiene una reunión con su familia. Hoy día se conmemora el primer mes del sensible fallecimiento de su papá. Continuemos escuchando a Alejandro Godoy en esta interesante análisis. Luego escucharemos al doctor Fernando Tuesta Soldevilla, que también nos habla de este proceso electoral. Pedro Castillo ha podido ganar cómodamente y al final no ha podido, por todos los errores que ha cometido. Ha sido una diferencia muy, muy, muy estrecha. Pero, aun cuando gane Pedro Castillo, tiene que considerar eso, que la diferencia ha sido muy estrecha y que la mitad del país... Gane quien gane, tiene que considerar que no puede hacer las cosas más inviables de su programa. O sea, si ganara Pedro Castillo no puede ponerse en el plan de voy a prohibir importaciones, voy a irme contra los TLCs, etc. El otro lado, si ganara la señora Fujimori, no puede decir el 28 de julio indulto a mi papá. No puede, no, ya. O sea, tienen que saber y entender que los puntos más gruesos y groseros de sus propuestas no pueden ir. Y que van a tener que consensuar. Pero más importante, Rosa María, y creo que esto es importante decirlo ahora, creo que quien pierda tiene que tener la suficiente hidalguía y entereza de decir, ¿sabe qué? Perdí. Porque hemos pasado 5 años atroces en lo político, atroces, que se nos han hecho largos. No sé si este quinquenio se te ha hecho más largo que los anteriores. Ya. Sí. O sea, gracias, o sea, aparte, pero además de la pandemia, por la pataleta de la señora Fujimori. Claro. O sea, una pataleta que le ha durado 4 años. Entonces, es importante que, si la señora Fujimori pierde, que reconozca su derrota inmediatamente la OMP haya contado el último voto. Ahora, tú sabes que el perdedor, y sobre todo un perdedor que no tiene una fuerza importante en el Congreso, que es la mayoría de los perdedores, ¿no? Simplemente desaparece de la política peruana. O sea, si Keiko Fujimori pierde, no volvemos a saber de ella hasta el próximo año. Y su bancada se queda chiquita, tratando de parar cualquier experimento socialista del señor Castillo en materia económica, por ejemplo, en cualquier otra materia. Entonces, lo que va a hacer es una bancada de contención unida a Avanza Perú, a Unida Renovación, aguantando todo lo que pueda, cualquier intento de modificación de la Constitución, etcétera, etcétera. Ahora, eso sería en condiciones normales, ¿no? En condiciones en las cuales habría, digamos, un reconocimiento del voto, finalmente la señora Fujimori queda ahí. Pero el problema con la señora Fujimori es que no se está jugando el futuro político, se está jugando la cárcel. Y el problema es que el futuro judicial en los 5 años anteriores fue lo que condicionó mucho de las decisiones de la señora Fujimori. Yo espero que haya aprendido sus lecciones, porque si se porta, digamos, correctamente, yo creo que no le espera la cárcel. Yo te he dicho mi teoría 100 veces sobre lo que es lavado de activos. Claro, Lo que sí tiene es una sentencia por obstrucción de la justicia. Y lo que sí tendría es que, si sale elegida presidente, es permitir que juzguen, no solamente permitir, promover que juzguen a sus coprocesados. Claro, porque y si sus coprocesados son condenados, tener la legalidad de presentar su carta de renuncia. Pero si sus coprocesados son absueltos, como yo sospecho va a suceder, algunos por lo menos van a ser absueltos, porque las donaciones de campaña no eran lavado de activos en el año 2011, y si no lo son para Dionisio Romero, tampoco lo son para el señor Odebrecht. O sea... Claro, pero el problema para ella es obstrucción de la justicia. Ese es otro tema. Pero tú sabes que en eso puedes tener una prisión suspendida, ¿no? Sí, yo creo que, podría tener una prisión suspendida. O sea, podría completar sus 5 años, y ahí le dan su prisión suspendida y no vuelve a postular. Sí. O sea, creo que lo que va a suceder, con lo cual sirves a la justicia, efectivamente. Pero obstrucción de la justicia, yo sí creo que... Yo creo que obstrucción de la justicia, de todas maneras... Está más o menos probado. Está requete probado. Claro, pero no es el delito que le interesa a la fiscalía. No, pero ahora la pregunta es si es que ella, y yo lo estoy pensando no solamente en términos políticos, sino en términos de imagen, ¿no? O sea, finalmente ella tiene que también, así como Castillo, ella también tiene que tomar decisiones. ¿Qué quiere hacer?
Porque finalmente es, ok, quiero ser la lideresa de la oposición o quiero simplemente, ya, papá, cumplí 3 veces, las 3 he perdido, muchas gracias, Ken ya está a cargo, ¿no? O alguien, o nadie, o simplemente O desaparece. simplemente decir, bueno, señores, esto se acabó, ¿no? O sea, Claro, ya la gente nos ha dicho 3 veces que no, claro. 3 veces que no. O sea, es como que, sí, aquí me queda claro que yo no puedo ser la persona que Claro. Pues tú te intente digo, hacer un proyecto lo que pasa presidencial. en estos casos pasa a ser, pues, Lourdes Flores, ¿te das cuenta? Desapareció. Claro, pero para eso tiene que terminar, o sea, primero tiene que darse el resultado final y lo segundo es, creo que ella tiene que hacer una reflexión que tampoco, así como no veo en Castillo una reflexión sobre lo económico, yo creo que en ella no he visto una reflexión sobre lo político, el legado del Fujimorismo y ella misma, ¿no? Y creo que ella todavía no ha estado en capacidad de hacer esa reflexión de señalarlos qué quiere Keiko Fujimori, ¿no? Hay una pregunta, eso se cuenta en un pasaje del libro de Marcos y Fuentes, ¿no? Que Claro, que Kuczynski PPK paga la grabadora en una sesión de Consejo de Ministros y les pregunta a su ministro, ¿qué quiere Keiko, no? Y Nieto le responde, lo que quiere es vacarte, ¿no? Lo que quiere es tu cabeza. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere Keiko Fujimori? Y Keiko Fujimori ha sido y es, y ya no solamente lo digo en términos políticos, sino ya en términos de escritor, en muchos sentidos es un enigma. Es un enigma, es una persona que cuando he escrito los pasajes sobre ella en El último dictador, me cuesta terminar de entender de entender al personaje. O sea, ya no es un solamente es un como política, personaje sino muy también como hermético. personaje. Es un Como personaje muy persona. hermético, poco empático, le cuesta ser empático. Bueno, tienes que entender la forma en la que fue criada, lo que le tocó Pues, vivir. por O sea, supuesto. ha tenido que vivir a los 15 años en un cuartel, ¿no? Porque finalmente el El Palacio de CIN es un Gobierno, partido, y el CIN, ¿no? sí, entre el Palacio de Gobierno y el CIN vivía en dos cuarteles, ¿no? Sin madre, con los padres divorciándose, en una etapa en la adolescencia. Feo, le tocó feo, ¿no? Sí, sí. Le Y tocó creo que feo. ella todavía no ha tomado la decisión de tomarse una pausa y tomar distancia y procesamiento de eso, ¿no? Yo creo que esta vorágine de ser a los 19 años primera dama, luego a los veintitantos candidata al Congreso y luego 3 veces seguidas candidata presidencial, ha hecho que ella postergue esa resolución de conflicto familiar, ¿no? Porque, digamos, y lo hemos conversado varias veces en este mismo espacio de Rosa María, ¿no? Hemos estado 30 años pegados a la saga de una familia, ¿no? Claro, de una familia disfuncional, además. O sea, Totalmente disfuncional, ¿no? Y que además tratándose de reconciliar en medio de la campaña electoral, en medio del show, yo observaba con perplejidad a ambas candidaturas. De un lado, la improvisación de Castillo, y del otro lado yo veía y decía, ¿qué es esto? Yo puedo entender que vamos, todos están metidos en líos judiciales y se quieren salvar, se quieren salvar a la cárcel, ¿no? Y creo que los claro, líos de Kenji son hasta más complicados que los de Keiko. claro. Pero no podía dejar de tener este sabor trágico de, oye, y al destino de esta familia estamos hipotecados por cuánto tiempo más. Yo sí creo, te digo sinceramente, que, digamos, el Fujimorismo sin los Fujimori no tiene no tiene futuro, ¿ok? Claro, se va a diluir se va a diluir y se va a convertir en un partido de derecha más conservador. Alguna gente se irá con López Aliaga, alguna gente se irá con De Soto, que digamos son proyectos de derecha que creo que pueden tener un Claro. más largo ascendiente en el electorado, ¿no? O sea, Yo no creo, digamos, ahí sí discrepo contigo, el proyecto de Soto termina en esta elección, ¿ah? no, En pero el de López 80 Aliaga años, no. López Aliaga quiere ser candidato a la alcaldía de López Lima. Aliaga no. López Aliaga está embaladísimo, está contentísimo, quiere ser lo que sea. Pero el proyecto de Soto sí termina. Y es una pena porque de la derecha quedaría el proyecto más fascista de todos, ¿no? El con menor Sí. arraigo popular. En eso sí le doy la razón a Juan Carlos Tafur, decía que si De Soto o López Aliaga hubieran pasado contra Castillo, los hubiera ganado con 80%, porque son dos señorones limeños que no tienen ningún arraigo popular. ¿Ya? Y eso es verdad.
Keiko Fujimori y el fujimorismo sí tiene arraigo popular. Si no, no te explicas por qué gana todo el norte del Perú, por qué gana en algunos lugares en el oriente. No, que, o sea, es evidente que Keiko Fujimori ha construido un bastión en el norte, y hay que decirlo también, creo que Acuña le ha dado una mano ahí. Claro, lógico. Acuña le ha dado una mano ahí muy clara. Y en Piura, hay que decirlo, López Aliaga ganó en Piura. Sí, entonces, sí. Creo que hay ahí un norte más moderno, más incorporado al mercado, si quieres. Y más conservador en lo valorativo. Y más conservador en lo social, efectivamente. Pero en el caso del sur, el sur es un sur mucho más. Estamos hablando de generalidades, muchachos. No quiere decir que en el sur no haya gente que vote por Keiko Fujimori, por el amor de Dios. Pero el sur es un sur que también es conservador en lo social, porque mira los candidatos que han ganado, pero que al mismo tiempo es un sur que quiere un cambio político y un cambio económico, pero sobre todo político, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Yo calculo que para cuándo... Bien, es la entrevista con José Alejandro Godoy. Vamos a volver con Fernando Tuesta Soldevilla tras la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 36 minutos. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos con la entrevista que Rosa María le realizó al doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Adelante, por favor. No, gracias, Rosa María, por la invitación. Bueno, estoy tratando de explicarle al público lo que tú siempre nos explicas, así que vamos a volverlo a repasar. Acá no hay ningún fraude, ya. Ese es el titular, ¿ya? Pero vamos, digamos, a las quejas de los candidatos o de sus grupos políticos. Y empecemos por Castillo, que pedía un acto de presión el domingo de la noche, que la gente salga a las calles a protestar. Y por algunos de los pedidos que firma Cerrón como secretario general del Perú Libre. Por ejemplo, que se escaneen todas las actas y se custodien. Y yo pensaba, pero eso ya lo hace la OMP, ¿cuál es el pedido? A ver, repasemos el proceso, por favor, para que la gente entienda que es muy difícil armar un fraude. El Perú es uno de los lugares en donde el proceso es de lo más transparente y tiene mayores candados, de hace 20 años. Advertirle al señor Cerrón que hace 20 años, justamente cuando tuvimos el encargo de dirigir la OMP en las elecciones de 2001, ya las actas no solamente se digitaban, sino se digitalizaban, es decir, escaneo. Y uno podía ver exactamente lo que ocurre ahora, el acta escaneada. Y hace 20 años, parece que no se entera. ¿No? Nunca se enteró. Nunca se enteró, pues. Y ese es el problema. En ambas tiendas, o no se enteran, o conociendo, en realidad lo hacen de mala fe porque tienen otros objetivos, no reconocer el resultado. Y ya se ha visto, porque se pararon el terreno también de la primera vuelta, ¿no? Ahora, tenemos a dos grupos, porque en la primera vuelta, digamos, Rafael López Aliaga no quería reconocer el resultado, pero finalmente quedó tercero y ya, no le quedó otra que reconocer. Pero acá tenemos dos grupos políticos, nada más. Y ninguno de los dos parece tener voluntad de reconocer el resultado, lo cual es grave, ¿no? Sumamente grave, Rosa María, porque además están llamando a la población a movilizarse. Y claro, el votante de cada uno de ellos, si ve un resultado que no le favorece, dirá, bueno, yo pensé que ya se había terminado el proceso y ahora mi actuación puede hacer que esto varíe, ¿no? Y entonces me sumo a la campaña para, hablando de fraude, por ejemplo, están corriendo firmas, dice, para que, dice así, se televisen los votos impugnados. Imagínate ese nivel de mala fe o ignorancia. ¿Qué cosa es televisar un voto impugnado, no? ¿Qué cosa es Vamos por parte, porque es bien importante. La gente está confundiendo un acta impugnada, es 200, 300 electores fuera, con un voto dentro de esa acta impugnado. Y es una diferencia sustancial. Ya, vamos a separar para que los oyentes también entiendan. Las actas
que al día de ayer eran como 1.306, no ingresan todavía a ser contabilizados por dos razones. Uno, porque los impugnan los personeros. De esas, solamente habían 461, pero no impugnaban, como tú bien dices, el conjunto de la mesa, que es equivalente a un acta, sino un voto de esa mesa. Son votos individuales. Por ejemplo, en el momento del escrutinio aparece el asta de la cruz que está en la frontera del cuadrado, y entonces quieren validarlo en la mesa, y el miembro del partido representante dice, no, yo impugno ese voto. ¿Qué ocurre? Ese voto se guarda en un sobre, el resto de los votos se escrutan, se cuentan, se colocan en el acta, y esta acta con ese voto van al centro de cómputo, que a su vez lo deriva al jurado electoral especial para que resuelva. ¿Resuelve qué cosa? Paremos ahí. No, Paremos ahí, Fernando, un segundo, por favor, porque para que la gente entienda. Los votos que ya fueron escrutados se destruyen en la mesa. Nadie guarda los votos, por favor. Es más, desde 1963, mira, de más de medio siglo, eso es así, justamente como medida de seguridad, y que ocurre en también otros países. Los miembros de mesa están en la obligación de destruir los votos. Muchas veces no lo hacen o no lo hacen completamente. Esos votos pueden ir a parar a un basural, a la gente lo recoge y denuncia que hay fraude. Los votos ya no tienen ningún valor, el valor que lo tiene el acta electoral. Eso... A mí me hacía mucha gracia ayer cuando me pasaban videos por Twitter. Mira cómo rompen los votos y todavía lo filman. Es que es lo que tienen que hacer, no sean tontos, por el amor de Dios, es lo que tienen que destruir los votos. No hay recuento de votos en el Perú, eso no existe. Qué difícil es explicarlo una y otra vez. Además, este es un mecanismo que coloquialmente en el mundo electoral se llama acta mata voto. Los votos terminan de ser escrutados y se deben de destruir. Lo que pasa es que a veces no lo destruyen por desidia, desconocimiento, cansancio, lo que fuera, e incluso se destruyen los votos usados y los no usados. Y hay veces encuentran votos no usados y los marcan y los ponen delante de un video, un tweet, para que digan, mira, acá los votos se han encontrado a favor de Mengano, el sultán de Prensejo, ¿no? Es parte de esta histeria, pero políticamente dirigida para no respetar el resultado, y ya estaba preparado a lo largo de la campaña de la segunda vuelta, y lamentablemente, tal como en algunos casos así lo señalamos, está sucediendo. El día domingo, los señores de Perú Libre; el día de ayer, los de Fuerza Popular, con el agravante el día de ayer que quien estaba encabezando la conferencia de prensa era la señora Keiko Fujimori, que ya en 2016 no reconoció el resultado, con las consecuencias nefastas que hemos vivido. Esto hay que rechazarlo, hay que aclarar. A veces no es fácil aclarar, porque queda pues un campo abonado. La gente cree lo que le dicen. Cualquier cosa que sucede, inmediatamente asumen el fraude. Pudiendo haber algunos casos totalmente aislados, que eso no tiene, digamos, es un hecho que hay que, claro, explicarlo, pero eso pues no constituye un fraude. El fraude es, en realidad, el conjunto de maniobras de un operativo grande que busca alterar la votación. Se requiere intervención y captura de los organismos electorales, captura, como ocurrió con Montesinos en el año 2000. Para decirlo en corto, a Rosa María, la única vez que había un fraude en nuestro país desde hace décadas fue en el año 2000, bajo el gobierno del señor Fujimori, con organismos electorales capturados por el señor Montesinos, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE, y no es un decir. Esto obviamente requirió luego un proceso en donde se destaparon todo tipo de injerencia de parte en aquel momento del Ejecutivo. Después del 2000 no ha habido, a partir del 2001 no ha habido ningún fraude posible en el país, donde además... Ahora, para que quede claro,
un partido siempre tiene pues un personero mañoso. O sea, eso es así. O sea, que tengas un capacitador que le diga a la gente, oye, anda a votar temprano, porque si es tu mesa, entonces tú asumes la presidencia de voluntario y manejas tu mesa. Eso es inevitable. ¿Tú recuerdas que se decía por muchos años, creo que ahora ya no, decía, el APRA gana en mesa, decía, ¿no? Tiene tal aparato que coloca en todos sitios y en realidad puede hacer lo que quiera. Bueno, pudiendo haber efectivamente personeros más diestros, más duchos, etcétera, también tiene limitaciones, porque yo puedo impugnar algo que está dentro de las normas. Yo no puedo impugnar cualquier cosa porque me da la gana, basado en qué van a proceder. Son limitadas, por ejemplo, tú puedes impugnar la identidad de un elector. Decir, oiga, este es el DNI, no existe el señor. Se guarda el voto. Se guarda el voto y luego se decide. O se decide allí, porque ahora, la sobre la tingencia de que parientes no podían ser miembros de una mesa, yo recuerdo que en el sorteo era así, pero ahora resulta que los han ordenado por apellidos. Y muchas veces, miembros de una misma familia, muchos miembros de una misma familia, o sea, el padre, el abuelo, los tíos y los hijos, todos votan en la misma mesa. E inevitablemente algunos serán parientes en el momento en que se elige a los miembros de mesa. Lo único que está prohibido en el Perú es que el miembro de mesa sea parte de un partido. Nada más. Nada más. Eso es todo lo que antes sí escogían que fueran de apellidos diferentes, pero parece ser que ya no está prohibido y se permite sin ningún problema. Entonces hemos tenido en primera vuelta 3 hermanos voluntarios. ¿Y por qué eran voluntarios los 3? Porque los 3 votaban en la misma mesa, porque se apellidan igual. Entonces, ahora, eso es inevitable. Ahora, la denuncia ayer de Keiko Fujimori, que en esa mesa donde todos son parientes, no sacaron un solo voto, ¿es atendible? Sí, yo creo que es atendible, pero ese es uno, ¿verdad? Y claro, podrá suceder en algún lugar, por ejemplo, ya donde no hay personeros, ya que no sean ni siquiera parientes. Imagínate que los 3 son en realidad simpatizantes de un partido y quieran maniobrar. Justo no hay personeros, justo no hay gente de la OMPE, justo no hay fiscalizadores, justo no hay observadores. Bueno, sí, podría ser, pero una cosa es una eventual situación muy puntual allí, y otra cosa pues que esto sea generalizado. Exactamente. Como para que un partido gane. Y entonces es súper irresponsable decir, bueno, estamos solamente mostrando indicios, yo no digo fraude, pero en realidad sí digo fraude. Tanto sí que estoy diciendo fraude, que estoy movilizando a la gente y colocando un hashtag en redes que se va a llamar fraude en mesa, por favor. Claro. Además, en mesa, que como yo decía, si en mesa ya terminó, o sea, el fraude en mesa se hubiera realizado el domingo, pero el lunes ya no hay mesa, la mesa ya se desarmó, no hay nada, ya pasó. Ahora, sí, efectivamente, 2 incidentes reportados de 2 personeros que tenían cédulas marcadas o sin marcar, pero no tenían por qué tener cédulas. Eso puede ser un descuido en la misma mesa. ¿Se abrió el paquete y el personero agarró cédulas cuando no debía? Mira, por ejemplo, puede haberse dado el caso que se llegan a las 6:30 los miembros de mesa y están ahí suscritos los personeros y en muchos casos incluso hasta los personeros ayudan. Depende de la flexibilidad, pero los miembros de mesa, que dicho sea de paso, son personas sorteadas y que de ahí alguien tomó y marcó a favor de un partido, pero ese caso fue denunciado y se paró el intento ante la fiscalía. Entonces no puedes mostrar un caso que se resolvió como si fuera un caso que terminó realizándose a favor de un candidato. Además, ¿qué iba a hacer este señor? Vamos a suponer el caso, que tenía 87 guardaditos ahí en su casaca, ¿no? Y entonces que los iba a meter, los 87, a la vista del otro personero, de los miembros de mesa, etcétera, los iba a meter, acá en Lima todavía los iba a meter. Ya, supongamos que
no podía meterlo, entonces dijo, vamos a esperar el escrutinio, ¿ya? Vamos a esperar el escrutinio. ¿Y qué? Suman los votos y aparecen 187 y solamente votaron 100. ¿De dónde sacaron los 87? Tienen que contrastar los votos que están en la mesa con los votantes, ¿no? Claro. Y ahí obviamente salta. No es tan fácil, se cree que es fácil. En el Perú no es fácil. Y ahí están los observadores internacionales que en sus informes en primera vuelta no hay, Rosa María, una sola línea en relación al indicio de fraude. Y no lo va a haber en la segunda vuelta. Por eso, mayor responsabilidad o irresponsabilidad. 8 de la mañana con 51 minutos. Estamos escuchando la entrevista al doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Continuamos, por favor. Lastimosamente, prácticas democráticas no la tienen. Claro, ayer no le echaron la culpa al jurado ni a la OMPE, sino a los contrincantes, en el caso de Keiko Fujimori. Pero vamos a ver, ¿cuántas actas que ya entraron, digamos, a la OMPE, pero que no han sido digitadas por alguna razón, faltan digitar? Mira, el día de ayer habían pasado al Jurado Nacional o a los jurados electorales especiales 1.306. Ahora se debe estar actualizando. Pero hay que decirle a los oyentes lo siguiente. Esos 1.306 no es un combate y un debate por cada acta que se judicializa, sino son casos muy puntuales, son casos tipos. Por ejemplo... O sea, un voto por acta, más o menos. Un voto por acta, un caso. Ya, acta que es ilegible. Ya, si es un acta ilegible, se pide el acta de contraste, que lo tienen también la OMPE y el jurado, porque son 4 actas oficiales. Actas incompletas. Por ejemplo, llevan todos los números y falta ver el número de votantes, ¿no? Ahí lo tienen que resolver. Actas que no han sido firmadas por los miembros de mesa, actas que tienen borrones, o solicitud de nulidad de actas. ¿Sabes cuándo sabían? Allí sí, supuestamente impugnadas, una, Rosa María. Una digamos, de la mesa entera, nada más. Una mesa en la mesa entera, de todas las presentadas hasta el día de ayer, que ya iban al 95% de todo el país. Pero de ahí... O sea, hay una confusión, creo que la confusión viene justamente por lo que pone la OMPE, el desagregado. Hay que entender que las mesas no están impugnadas, sino un voto en esa mesa. Ok, ahora, ese universo de votos no se ha metido a la contabilidad total todavía, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuánto suma ese universo de votos que está en trámite? ¿Cuánto es más o menos? Mira, el cálculo que se hace es que, claro, si tú tienes 100 o 1.300, digamos, tú dices, 1.300 es el cálculo que están haciendo. Por 200, promedio de los electores que viven por mesa, ahí tú tienes, no sé, medio millón de votos. Pero lo que no se entiende es lo siguiente: esos votos no están inclinados a una candidatura, al contrario, están distribuidos. Claro, pueden tener la misma distribución que cualquier acta, o sea, claro. Pero digamos, en juego, para saber cuántos tiempos nos falta para que termine esta agonía, en juego están ahí unos 300.000 votos, más o menos. Sí, pero el tema que hay que advertir es lo siguiente. La estadística ayuda, y la buena estadística es el conteo rápido, y el conteo rápido lo hizo Ipsos, y acuérdense, empezó la OMPE dando el primer informe con una diferencia de como de 5% a favor de Keiko Fujimori, y hoy día se ajusta a lo que Ipsos colocó como conteo rápido. Ipsos nunca se equivocó en la historia
Me queda claro que el ganador va a ser Castillo, pero quiero explicarle al público cuántos votos más falta incorporar. Unos 300.000 que están en estas actas Rosa y María. los del extranjero. Ya, efectivamente, estamos hablando de más o menos, si son 1.300, son como medio millón más o menos de... Más o menos. Más, Medio millón de votos más los del extranjero, que serán 200.000 lo que falte. es posible. No tenemos que Ya. Es posible. Entonces falta contabilizar, digamos, del 95 al 100%, unos 700.000, 600.000 votos que todavía están en juego. Rosa María, Se pasó. Sí, permíteme una pequeñísima. Bien, estamos escuchando la entrevista con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla haciendo un análisis de la segunda vuelta del proceso electoral. Vamos a continuar escuchándolo y vamos a continuar con este último segmento del programa. Adelante, por favor. 80.000 votos. Claro, ustedes dirán 80.000 votos, todavía hay un espacio. Sí, hay un espacio. Hay que esperar hasta que se cuente el último voto. Mi pregunta, Fernando, es, más o menos en tu experiencia, ¿cuándo termina ya el Jurado Nacional de Elecciones de resolver la última apelación del último voto? Rosa María, quiero aclarar una cosa. Sí. De las 1.300 actas que van a pasar o están pasando a los jurados electorales especiales, está en juego 260.000 votos. Sin embargo, ahí habría que precisar lo siguiente. En realidad no son 260.000, sino están comprometidos 260.000 electores. De allí no todos votan. En una mesa de 200 votan, si la tasa de ausentismo es 25%, digamos 150. De allí hay que retirar nulos y blancos. Digamos que es el 10%. Estamos hablando de 135. Entonces esos 260.000 se reducen como a 180.000. Más lo del exterior. Ahora bien, con lo del exterior debo aclarar lo siguiente. No es pues que todas las actas del exterior vienen pues una sola vez en un container, ¿no? Lo que pasa es que la Cancillería es quien organiza la elección en el exterior, no la OMPE, a través de los consulados. Termina el consulado de hacer todo el proceso y por cuestiones logísticas, administrativas, vuelos, etcétera, van llegando el cónsul con la valija diplomática. Se demoran más, obviamente, los más alejados o por cuestiones administrativas. Por eso, muchas veces se dice, ya llega lo del exterior como si vinieran, pues, repito, de una sola vez. Además, dice Estados Unidos, pero ¿acaso el cónsul de Nueva York se junta con el de Washington, con el de California, con el de Houston, y dicen, nos encontramos en Miami y juntos nos vamos en un solo vuelo? No. Ahora, Fernando, ahí sí hay un tema de modernidad que mucha gente no entiende, ¿no? O sea, ¿por qué el sistema no autoriza a que el cónsul escanee el acta, que es facilísimo, y las mande directamente como centro de acopio a Lima y luego remite las físicas? ¿Por qué no se puede hacer eso? No, sí se puede hacer. Tiene que ser habilitado por ley. Por eso, yo sé. Pero ahí hay un defecto de la ley, ¿no? Sí, mira, estamos hablando además de una ley, que es la Ley Orgánica de Elecciones, que se ha cambiado mucho, pero que es del año 1995, del siglo pasado, ¿no? Como muchas cosas. Entonces, cambiar la ley electoral, hay dos tipos de cambios: los cambios significativos y aquellos cambios que ya se han superado por la historia y por la ley se mantiene. Recordarás, hasta hace poco había tinta indeleble, ¿no? Que claro. del siglo pasado, ¿no? O la ley seca, que es un absurdo a estas alturas de la vida, o prohibir las encuestas la semana anterior. Hay muchas cosas que en realidad deberían ser de otra manera y no lo es más. A nivel claro, por eso que hay que decir eso. Por eso que una empresa seria puede hacer un conteo rápido en 2 horas. Porque hay celulares. Le tomas una foto al acta
Ya está, y la mandas al centro, en segundos. Es lo que hace Ipsos, ¿no? es lo que hace Ipsos, pues. El conteo rápido no es que le llegan las actas ni las copias de actas a Ipsos. Ellos capturan, escanean, capturan y ya lo tienen luego a las 10 de la noche. Pero evidentemente lo que vale es el documento, ¿no? Mira, lo que pasa es que en otros países, Rosa María, hay lo que se llama el PRE. El PRE, que lo hace una empresa, es una suerte de conteo rápido, pero a nivel nacional. Ahí capturan, lo escanean y dan un resultado. Pero no es oficial, sino paralelo. Entonces es bien difícil ahora que lo hagan así los cónsules, si no hay una ley que los habilita. Es más, en el extranjero ya debería aplicarse el voto postal, el voto adelantado, en algunos países donde esto es posible hacerlo. Pero eso no se ha podido avanzar, como muchas cosas, como el voto en los centros penitenciarios, por ejemplo, que tampoco existe, dice que ahí sí la ley lo habilita, ¿no? Bueno, entonces digamos que hay que esperar que lleguen. Y lo que llega de afuera, calculando que haya ido a votar 20% de los que pueden votar, y ha llegado una parte, ¿cuánto más faltará? 100.000 votos. Ya, vamos a ver lo siguiente. Hay 1 millón de peruanos en el extranjero. ¿Ya? De ese millón de peruanos en el extranjero, digamos que 300.000 han ido a votar. De esos 300.000... ¿Y eso? Perdón, de esos 300.000 hay que restarles obviamente los nulos y blancos. Imagínense, son como 250.000, ¿no? De esos 250.000, digamos que Keiko sacó el doble que Castillo. Digamos algo así como 151 y el otro 100, o si quiere 181 y el otro 80.000, ¿no? Exacto. Esa es la diferencia a favor de Keiko. Pero el conteo rápido de Ipsos ya incorporaba el voto al extranjero. No es que nos vamos a encontrar con una novedad, solamente que se está sumando después, pero de la misma manera, incluso a veces hasta más lejos que un viaje de un cónsul, son las zonas rurales en el Perú. Porque además las actas no vienen pues una por una, sino, por ejemplo, en lugares de selva, de sierra, en lugares muy, muy adentro, estas actas primero se juntan en los centros de los locales, van al primer punto de recojo y van pasando luego hasta los centros de votación, centros de cómputo, en algunos casos días, y allí, así como Keiko tiene a favor el voto del exterior, en el otro lado es aplastante la votación de Castillo, ¿no? Por eso que... Pero de eso entiendo que ya casi no falta nada. No, sí falta, Rosa María. Hay que ver, vean ustedes las actas contabilizadas por cada departamento, hay que ir a la región y hay que ir al distrito, ¿no? Eso todavía está. Yo creo que esta diferencia que Castillo va apareciendo, cada reporte crece más. En algún momento puede crecer un poco, pero creo que lo de Ipsos, que nunca se ha equivocado, es lo que se va a ajustar al resultado final. Pero tiene un margen de error, o sea, nunca se va a equivocar porque el margen de error es de 1%. Sí, aunque la diferencia puede ser, acuérdate que en 2016, Pedro Pablo Kuczynski ganó con una diferencia de 40.000 votos. Es decir, menos del Estadio Nacional lleno. Menos del Estadio Nacional lleno. No, la diferencia en esta oportunidad puede ser menos, pero en esas elecciones se gana por un voto. Y eso es, al final de cuentas, todo. Así es. Para ganar se requiere simplemente tener un voto más que el otro. Así es. En su experiencia, ¿cree entonces que Castillo es el ganador de esta elección? Yo siempre hablo en términos de probabilidades, porque claro, siempre existe digamos, ese otro porcentaje que podría invertir. Lo veo difícil, no imposible. A ver, usamos
los oyentes seguramente entenderán esto, como cuando Perú juega en las eliminatorias y dice, matemáticamente podemos clasificar, y no clasificamos, ¿no? Hasta que matemáticamente un día pudimos clasificar, que fue hace el último mundial, ¿no? Pero matemáticamente Pico puede todavía invertir, pero la posibilidad es menor, obviamente. Claro, y después, no sé, hay que decirlo porque no, matemáticamente todavía todo puede pasar. Reitero, ¿cuándo podremos tener ya, digamos, claridad en este tema? Que ya sea tanta la diferencia que ya no haya nada más que decir. Yo creo que debe ser a lo más el fin de semana, a lo más el fin de semana. A lo más el fin de semana. Pero hay que advertirlo al público para que tenga paciencia, porque hay gente que pierde un poco la paciencia. A lo más el fin de semana ya tendremos un resultado definitivo. Las cartas están ya echadas y aparentemente favorecen a Pedro Castillo. Por ahora. Pero calma a todos, todavía faltan unos cuantos días más. O sea, si no... Ahora, los pedidos de Cerrón, como decíamos, son un poco extraños, ¿no? La custodia de las actas físicas. Cuando Keiko Fujimori también le preguntan sobre la elección del 2016, dice, de lo que me arrepiento es de no haber pedido un reconteo de votos. Yo pensaba, ¿qué reconteo de votos vas a pedir? No existe. Si no hay votos. ¿No? Pero ella lo debe saber. O, si no lo saben sus asesores, la asesoran mal, ¿no? ¿Cómo no va a saber? Keiko Fujimori es la candidata presidencial más experimentada de la historia de la República del Perú. Ha estado en 3 primeras vueltas y en 3 segundas vueltas. Claro. Sus asesores son personas muy experimentadas, saben qué es lo real y qué es propaganda. ¿Qué es propaganda? Evidentemente, perder la elección la vez pasada con las justas y volver a repetir es algo muy difícil. Esta etapa de la negación creo que es la que se está viviendo, y cuidado, la etapa de la negación es una etapa que puede ser peligrosa porque en los actos se cree que se ha ganado, ¿no? Recordarán en el 2016 ella salía, se declaró ganadora, y el día domingo claro, hubo un video donde ella aparece festejando. Y claro, es doloroso, es frustrante, después de una larga y agotadora campaña, en donde además parecía que de todas maneras iba a ganar, y ahora los resultados no le favorecen. Pero una cosa es la frustración y otra cosa distinta es no reconocer resultados. Bueno, tenemos también, antes de despedirnos, Fernando, una reforma en marcha en el Congreso de la República con una 4ª legislatura. La mayoría hemos dicho, por favor, no toquen nada hasta que vengan los otros, pero parece que no nos van a hacer caso. ¿Qué piensas de esta 4ª legislatura y este proyecto de bicameralidad y otras cosas más que quieren aprobar? Mira, estando de acuerdo la gran mayoría por la bicameralidad, casi todos los partidos, los académicos, tú misma, contigo hemos conversado tantas veces, siendo un objetivo deseable, es inoportuno, porque para empezar, no se ha discutido bien. Este Parlamento en realidad, digamos, ha sido ejemplo de lo que no se debe hacer, y están forzando las cosas a nivel, yo creo, también inconstitucional, y cerrarían este Parlamento con un lamentable propósito, ¿no? Esto requiere una mayor discusión. Es importante la bicameralidad, pero ya creo que le corresponde al siguiente presidente del Parlamento, ¿no? Gracias. Bueno, muy bien, sabemos que tienes otro compromiso en unos instantes, porque hoy día... Bien,
Fue interesante la entrevista con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Queremos agradecer a cada uno de ustedes la gentileza que han tenido de acompañarnos el día de hoy. Repito, hoy día Rosa María no ha estado con nosotros, pues tenía un compromiso familiar. Hoy día se conmemora el primer mes del sensible fallecimiento de su señor padre y tenía que cumplir con su familia el día de hoy. Así que mañana sí estará en vivo haciendo un análisis de los últimos acontecimientos políticos, sobre todo de estas propuestas que ha hecho el almirante Montoya, que han sido calificadas como propuestas como un acto de sedición. Importante escuchar mañana el análisis que hará Rosa María Palacios, y también mañana estará con nosotros un economista muy importante que nos dará algunas luces. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, hora de retirarnos para continuar con la programación en cada uno de nuestros medios. Cuídense mucho, hasta el día de mañana. Rosa María Palacio en vivo mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.